años hace que estamos reclamando el derecho a decidir. Porque nosotros no estamos apoyando el aborto, estamos apoyando el derecho a decidir de las mujeres. Que la mujer que lo quiera tenga facilitado en el hospital público ese derecho. Por eso quiero alertar la trampa de la despenalización. Despenalizar no es... Despenalizar no es legalizar. Nosotros queremos que prevalezca el derecho de las mujeres a decidir. Despenalización es una trampa, porque sería sacar del Código Penal los artículos que hoy significan la persecución penal, pero no resuelve el problema de las mujeres pobres, las mujeres jóvenes, que son las que mueren en los abortos clandestinos. Por eso estamos planteando el aborto legal y en el hospital, que es nuestro reclamo histórico. Porque no es que la penalización del aborto hizo que las mujeres no se lo hicieran más. No. En los únicos países del mundo donde bajó el aborto es donde se legalizó. ¿Por qué? Porque se debate el tema, porque se toma conciencia, porque la población participa. Entonces, en todos esos países donde se legalizó, el aborto bajó, pero 10 veces de los que se hacen acá. Acá sigue creciendo y la política y la cúpula de la iglesia, que es absolutamente responsable de esto, que nos niega educación sexual en las escuelas, nos niega anticoncepción porque no llegan a los barrios y nos niega el derecho al aborto, después defiende a los curas pedófilos. Entonces así no va. Hay que separar a la iglesia del Estado y hay que asumirlo como un problema de salud pública. Ya está con nosotros en el living Vilma Ripoll y es momento de recibirla. ¿Cómo estás, Vilma? Un placer recibirte. Gracias por invitarme. Bueno, ahí veíamos un poco de todo el contexto que se está viviendo, ¿no? Desde hace ya varias semanas, pero en estas últimas semanas clave, ¿no? En el Congreso con respecto al debate por el aborto, ¿no? Sí, efectivamente vienen días importantes. El día 13, desde ya, quiero invitar a todas las mujeres al Congreso. Sí. Ayer hicimos pañuelazos en todo el país, fueron impresionantes, la verdad, en Mendoza, en Rosario, en todos lados fueron impresionantes la presencia de las mujeres porque saben que se aproxima. Sí. En el medio tenemos el 4J, porque lo que era el 3J esta vez se corrió un día porque cayó domingo. Sí. Se hace el 3J, el 4, en realidad nos vamos a movilizar el 4, pero después, a la semana siguiente, al Congreso, a que se vote. No nos van a venir con ningún traslado porque ya había intenciones de que se corra la fecha para que nos agarre el Mundial. Claro. Y entonces listo, una vez que fue. ¿Y cómo se están viviendo ahora los momentos previos a esta decisión? Digamos, que tan importante es y que hace tanto tiempo ya vienen... Está el asunto dentro del Congreso, ¿no? Hay un súper poroteo. Te podés imaginar, las compañeras de la campaña hacen lo que ellos llaman cabildeo, que es ir a ver diputado por diputado, preguntarle qué piensa hacer, sacarle las dudas, decirle por qué hace tantos años que la campaña nuclea 200 organizaciones de todo el país y avanza con esta interrupción voluntaria del embarazo que se llama la ley, que se volvió a colocar por 7ª vez en el Congreso. O sea, hace 14 años que estamos presentando leyes. Tenés que multiplicar 14 por 150, que son las mujeres que se murieron mientras alguien decide por nosotras darnos este derecho que lo acaba de conseguir Irlanda, que era el país más católico del planeta, porque la verdad, ellos se hicieron muy católicos para diferenciarse del resto de Inglaterra, y ahora, con el 60 y pico %, ganaron. Claro. Es más, se venían las mujeres de otros países, de los países vecinos, que estaban viviendo en otro lado, venían a votar por la importancia que le daban. Eso por un lado. Y por otro lado, para mostrar que hay una movida muy grande, que es mundial, y que acá tiene una expresión total, hay que ver lo que pasó en Salta con la nena de 10 años, ¿entendés? Acá hubo una periodista de Página 12
que denunció que estaba la nena embarazada de 10 años y que el protocolo que tenía la provincia de Salta no era el que había dicho la Corte cuando dio el aborto no punible, cuando sacó el fallo. Entonces, eso hacía que el límite fueran 12 semanas y la nena vino con más semanas. Entonces, porque ese era el límite, la nena tenía que... ¿Vos sabés lo que es una nena de 10 años? Sí, sí, sí. Un embarazo y después un hijo. Bueno, entonces la verdad son crueles, son muy crueles. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una ofensiva brutal de las mujeres sobre el gobernador Urtubey y Urtubey cambió el protocolo. Al otro día cambió el protocolo y ahora no sé qué habrá pasado con la nena, pero tenían que resolver el problema. La tenían que tomar como un problemón, como lo que es. Vilma, para que la gente en la casa, aquellos que todavía quedan dudas, ¿no? Para comprender el proyecto de ley, vamos a comparar lo que es el aborto no punible con este proyecto de ley que se está presentando y que se está debatiendo ahora. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Tienen una diferencia central, que es, el fallo de la Corte fue aclaratorio de una coma, te diría, del Código Penal, que se hizo hace 100 años, y que decía que dudosamente consideraba el tema de la violación. Dudosamente. Bueno, como acá, para que la gente sepa, el 80% de las violaciones son intrafamiliares. Es como esa nena de Salta, la violó el padrastro, el tío, el abuelo, el vecino, el padrino. Conocido, ¿Me entendés? Entonces, el 80% es mucho. Sí, sin duda. Entonces, en la Corte, frente a esa situación tan aguda y porque hubo presentaciones, sacó una resolución, un fallo, que alrededor de un caso que se llamó el fallo FAL, que terminó siendo un fallo que favorecía la posibilidad de hacerse el aborto en los casos de violación. Ahora, si nos vamos de esos casos puntuales que obviamente ameritan algo diferente, imagino, desde la previa, ¿qué pasa si esto se despenaliza a nivel de regular justamente? Digamos, porque hay mucho desconocimiento detrás de todo esto, hay muchas personas que piensan que una vez que esto si se llega a deslegalizar, que cualquiera puede ir y abortar sin más trámite de por medio. ¿Cómo va a ser realmente? Lo que se pide es que a los 5 días... Sí. Lo primero que se pide es que queremos educación sexual integral para decidir. Está claro, sí. No nos Algo dan, que desde hace porque muchísimo tiempo se está pidiendo y no se da. Es muy importante que la gente Sin dudas. sepa que ahora que pedimos el derecho al aborto, porque no defendemos el aborto, insisto, defendemos el derecho de las mujeres a decidir. Ahora que pedimos el derecho, la Iglesia Católica, la cúpula, nos contesta, ay no, pero lo que se necesita es la educación sexual integral. Y nosotros le decimos, si el único obstáculo serio que tuvimos para que desde que salió la ley en el 2006, hace 12 años, la ley de educación sexual, hasta ahora, el único obstáculo fue que la Iglesia Católica obstaculizó que haya educación sexual en las escuelas públicas también, no solo en las religiosas, donde por supuesto. Entonces, pero hay mucha hipocresía. Entonces, ahora nosotros queremos educación sexual integral, queremos anticonceptivos. Los anticonceptivos salen carísimos, vale 300 pesos un anticonceptivo. Sí. Y entonces, en las salitas, en los hospitales, no dan, ¿entendés? En el grueso de la provincia de Buenos Aires. A ver, vamos a aclarar, Vilma, sos enfermera, además de estar en todo el movimiento, incluso en todo este debate, vos misma dijiste, ¿no? Acompañé aproximadamente 500 abortos. Claro, porque esto, a piel prácticamente, digamos. ¿Es verdadero esto de que no se dan los anticonceptivos? Así es. Mira, yo estuve la semana pasada en Alejandro Korn. Me reuní con las chicas y no tienen ni en la salita ni en el hospital ningún anticonceptivo. Ninguno. Llegan las chicas y ¿qué les dicen? Que no hay, que vengan otra vez. Que hay falta. Claro, que hay falta. Entonces, o le dan alguno que está vencido, cosa que sucede frecuentemente, o le dicen, como me dijo una de las chicas, yo quiero colocarme el DIU y para eso necesito el PAP y la colposcopía y no se lo hacen tampoco. Entonces, y además una situación, este tema de la anticoncepción tiene que ser con un médico que te diga, vos tenés 15 años, bueno, las pastillas que necesitas tienen que tener esta carga hormonal. No son iguales las pastillas para todos. Esto te tiran el paquete y arreglate, ¿me entendés? Eso no es lo que estamos diciendo. Ahora, aparte de estas modificaciones que son importantes sin dudas, estando a favor o en contra de esta situación, ¿cuáles serían las condiciones, en definitiva, para que alguien
pueda abortar? Mira, la ley de la campaña pone un límite de 14 semanas. 14 semanas. Sí. En ese momento, a las 14 semanas, para quien también pueda hacer juicio por saber y en definitiva por opinión propia, ¿tiene nervios ya, por ejemplo, el feto? ¿Ya siente algo? Porque es uno de los grandes debates morales que se terminan haciendo siempre, ¿no? No alcanzó todavía a terminar de desarrollar el sistema nervioso. Pero lo que yo quiero que la gente sepa, y lo saben, porque si se hacen 600.000 abortos por año, ¿y de dónde sale la cifra? Sale de las 60.000 mujeres que están internadas en los hospitales por complicación de aborto. 60.000 por año. Entonces los médicos calculan por 10 lo que haya de internados, es la cantidad de mujeres internadas por es la principal causa de muerte materna, el aborto séptico, el aborto infectado. Entonces, si vos tenés 60.000 por 10 son 600.000. ¿Sabés cuántos nacimientos hay en el país? 700.000. Disminuyeron los nacimientos. Entonces, es un problema terrible de salud pública, porque si vos tenés tantos nacimientos como abortos, hay algo que no funciona. O no funciona la anticoncepción, o no funciona la educación, o... A ver, vamos a partir de una base. Claramente hay una educación que no está funcionando. Bueno, total. Claramente no hay una... Por supuesto. Terminé el colegio no hace muchos años y en ningún momento recibí una educación sexual integral en el colegio. Y estoy hablando de 4 años atrás, digamos. Entonces, todas estas chicas que hoy están sufriendo distintas, más allá, exceptuando todo el tema de las violaciones y demás, que eso ya excede estos casos, ¿no? Pero sí falta justamente esto, ¿no? La educación sexual para que estas mismas chicas sean las que digan, acá en tal salita bueno, no me lo que están dando pasa en los atención. países donde se legalizó el aborto es que se reducen las muertes, se reducen los abortos mismos. Los abortos y se reducen la maternidad de las niñas, claro, que es un hecho terrible que tenemos en nuestro país, que hay por año 3.000 niñas de entre 10 y 14 años que quedan embarazadas, todas por violación. ¿Hay ejemplos de Latinoamérica donde vamos a acercarnos por una cuestión de cultura a suponer qué podría pasar en Argentina si esto llega a ser Uruguay es uno de los lugares más cercanos que tenemos y por supuesto se da lo mismo que en todos los países, se redujeron. Cero mortalidad materna tienen. Cero. ¿Entendés? Entonces, vos me preguntaste también cómo era el tema de la ley. Entonces, la ley dice que vos llegás al hospital, por supuesto que tiene que haber un protocolo. El protocolo, para la gente que nos escucha, es qué pasos son los que hay que seguir para que vos llegues a un hospital o si se legalizara, tiene que ser también en el sistema de salud, o sea, tiene que ser en las obras sociales, tiene que ser en los sanatorios y tiene que ser también en los hospitales. Aclaremos esto que es muy importante, por eso decimos nosotros, si no se legaliza, si solo se despenaliza, no cambia casi nada para las mujeres, porque te despenaliza la posibilidad de ir preso por un aborto, pero no mejora la salud, pero no te resuelve el problema de dónde hacerte un aborto que no sea... ¿Qué casos, frente a qué casos podría practicarse un aborto? ¿Casos puntuales o cualquier mujer que quedara embarazada? No, cualquier mujer que por la decisión o la situación que ella considere quiera interrumpir el embarazo. Porque es un embarazo no deseado. O sea, una mujer, para aclarar, en múltiples ocasiones podría estar abortando. Claro, una mujer que lo decida, porque nosotros lo que decimos es eso. Las mujeres tienen que decidir. Llegamos al punto del aborto, no porque nosotras defendemos el aborto, porque como fracasó la penalización del aborto, que hubo en el Código Penal, fracasó, porque se hacen 600.000. Sería bueno también, Vilma, que con esto se refuerce fuertemente la educación sexual a nivel cultural, porque si no me quiero encontrar con que me duele una muela y sea lo mismo que ir a practicar un aborto. Pero no es así. Todas las mujeres sabemos que no es ninguna alegría hacerse un aborto, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que fortalecer la educación, fortalecer la anticoncepción y entonces, ¿quiénes se hacen aborto? La que decida hacerse el aborto, por la razón que ella considera. Se consideran, por supuesto, las situaciones de fetos, por ejemplo, anencefálicos, situaciones malformaciones, situaciones psicológicas graves, situaciones de enfermedad y gravedad de la madre, problemas de salud de la madre y problemas sociales graves. Supongamos que una mujer aborta varias veces, ¿entra dentro de algún tipo de peligro por hacer esta acción reiteradas veces? No, pero también... ¿En cuanto a salud, digo? No tiene riesgos así de salud, pero sí
que dentro de eso va a haber educación, va a haber contención, cambia la sociedad. Como cambió cuando fue el matrimonio igualitario, la sociedad en relación a las parejas del mismo sexo, a las posibilidades, y todo eso, se abre la sociedad frente a una ley que te reconoce derechos. Es un paso social fundamental y se saca de la clandestinidad un hecho que es grande como una casa, ¿me entendés? Porque ¿qué hace el ministro de Salud que tiene tantos abortos como nacimientos y mira para el otro lado? Vilma, no puede ser. Muchísimas gracias. Entonces, ojo, legalización, no despenalización, porque si no, las mujeres tenemos que volver a la clandestinidad del aborto y el riesgo que tiene el aborto séptico de morir es muy feo, la muerte por aborto séptico. Sí. Vilma, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a estos días. Sí, convocando a todas las mujeres al 4, lo que es el 3J, por la violencia, y que ahora seguramente va a ser por aborto, y el 13, todas a la plaza, Congreso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.